Estamos. Muy bien, ya está Agustín Jiménez aquí en el canal de YouTube. Él es co-creador del podcast de Big Data Sports, que en realidad era un podcast y ha evolucionado de tal manera que ahora se ha convertido en un medio digital especializado en noticias vinculadas al deporte, en especial al fútbol, y que parten de la data, ¿no? Y de toda esta revolución tecnológica que está ocurriendo alrededor del deporte. ¿Cómo estás, Agustín? Bienvenido. ¿Qué tal, Orla? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí contigo. Quería primero, Agustín, que nos acerques el concepto de Big Data, ¿no? Porque, digamos, el Perú es un país muy futbolero, pero digamos que la tecnología no tiene tanta presencia, evidentemente, como en otras ligas. Entonces, para aterrizar el concepto al llano, ¿qué cosa es el Big Data y cuáles son sus aplicaciones en el deporte? Big Data es un concepto bastante viejo del mundo, digamos, de la información. Cuando grandes volúmenes de data estructurada o no estructurada, que ahora cuento bien qué es, empezaron a acumularse y cuando los humanos ya no nos alcanzaba la memoria o las manos para hacer cuentas, la tecnología empezó a ayudarnos a trabajar con esos grandes volúmenes de información. En las primeras épocas, y esto me remonto a siglos atrás, empezaba a trabajarse con distintos tipos de análisis básicos de escritura, de tablas, de columnas. Bueno, así empezó un poco a trabajarse para entender qué estaba pasando atrás de ciertas actividades o de ciertos tipos de organizaciones. Bueno, con el paso del tiempo se empezó a hablar de Big Data. ¿Por qué? Porque ya había cada vez más captura de información y esto viene también desde los comienzos, no sé, desde las empresas que empezaban a anotar, por ejemplo, cuánto vendían en cada una de sus sucursales o de sus franquicias, a preguntarle a sus consumidores qué opinaban de ciertos productos. Bueno, todo eso empezó a generar cada vez más información. Se empezaba a acumular y no había forma de tenerla, digamos, de alguna manera trabajada, no había forma de analizarla en un conjunto, sino que eran fuentes distintas. Y así fue que las ciencias duras, sobre todo la estadística y los analistas de data, que hoy en día están muy de moda, han empezado a desarrollar técnicas, estrategias y sobre todo también tecnología vinculada más que nada a software y a hardware para poder decir, bueno, ¿cómo puedo trabajar y entender toda esta información ordenada o desordenada que tengo de lo que yo hago, de mi empresa, del deporte, de lo que sea, ¿no? Bueno, ese concepto de trabajar con grandes volúmenes de información es lo que se conoce globalmente como Big Data y nosotros hemos empezado a ver que en el mundo del deporte no es algo también, no es algo nuevo, pero sí desde el año 2005, 2006 hacia la actualidad, explotó, digamos, el concepto porque se empezó a aplicar el concepto de trabajar con datos para algo puntual, como puede ser el deporte y en este caso el fútbol, que se empezó a entender que un partido de fútbol o un entrenamiento o hasta un deportista individual generan data todo el tiempo, ya sea con sus movimientos, con sus descansos, con sus logros, con sus lesiones. Bueno, imagínate cómo eso cuando se empieza a multiplicar por cada jugador, cada equipo, cada partido de fútbol genera una cantidad de eventos de datos que cada vez son mayores. Todo lo que pasa antes, durante y después de los 90 minutos, en el verde césped, en el cuerpo técnico, lo que se filma, lo que se analiza con medidores de GPS, con la performance. Bueno, eso cada vez crece más y es por eso que hoy ya en la actualidad, cuando hablamos de Big Data aplicado al fútbol, a nivel global es una realidad. Siempre vienen, digamos, avanzando primero algunas ligas muy avanzadas, como pueden ser las grandes de Europa, también la Liga de los Estados Unidos, algunas ligas que tienen que ver con el segundo orden de Europa, pero que también tienen una inversión en tecnología importante. Y empezó a llegar eso goteando de algunas maneras a Latinoamérica, también se ha visto en Asia. Bueno, hoy tenemos un mapa global donde los grandes volúmenes de información que se generan cuentan con herramientas especialistas y por eso se puede hablar de esta revolución que tú bien decías del Big Data en el fútbol, donde, y esto está buenísimo aclararlo desde el comienzo, hay muchísimas más formas de entender lo que sucede, lo que puede suceder, ya sea en un torneo, en un partido, o hasta en una tanda de penales o en lo que sea, pero nosotros siempre aclaramos que todo eso sirve para tomar decisiones, pero no significa que va a predecir el futuro, ¿no? Si Claro. no, el deporte perdería su esencia y ya no tendría sentido jugar partidos, ¿no? Uno puede tener todas las estadísticas del mundo y si de repente yo sé que, vamos a poner un ejemplo de la región, si yo sé que el centrodelantero de Chivas de Guadalajara tiene un promedio que de cada 5 tiros que hace a la portería convierte un gol,
y en un partido hace 4 tiros y no convirtió ninguno, y bueno, el próximo es gol seguramente, por la estadística. Y no Pero no siempre es así. necesariamente, Entonces, claro. no, tal cual, justamente, son formas de tratar de entender mejor lo que sucede para tomar decisiones, pero no reemplaza a lo que es la esencia del deporte, que tiene que ver con lo espontáneo, lo inesperado, y bueno, y ahí está lo rico de todo ese conjunto, ¿no? Ya vamos a hablar respecto de la ronda de penales de Australia y de Redmayne, del arquero bailarín, tú sabes que fue un episodio doloroso, así que Sí, por eso lo voy a correr un poquito más adelante en la entrevista. no hay problema. Te quería comentar respecto a estos casos de Big Data, creo que uno de los, probablemente de los pocos que se masificó a través de la prensa fue el de Leeds United, ¿no? De Bielsa, y que me parece que tuvo que ver más con el scouting, con cómo se configuró el equipo, a quiénes buscamos, qué jugadores y con qué características para poder hacer un equipo pequeño en la Premier competitivo, ¿no? Sí, totalmente, que para mí ahí se mezcló un poco, como bien tú decías, ahí fue más que nada utilizar información de lo que tiene que ver con a quiénes podemos contratar según nuestros presupuestos, y también lo decía el equipo de Leeds en aquel momento, liderados por el director deportivo, que para mí es uno de los más relevantes que hay en el mercado, que es Víctor Horta, que empezó a pensar cómo poder decir, bueno, no puedo competir con mi presupuesto contra los grandes, contra el Big Six de Inglaterra. No puedo competir tampoco contra los rivales más terrenales. Aston Villa, West Ham y demás tienen presupuestos también muy grandes. Bueno, cuando el Leeds ya venía, digamos, en la segunda categoría del fútbol inglés, ahí tenía más paridad, pero igualmente seguía sin ser el líder del presupuesto en la categoría. Entonces, la combinación del interés de Marcelo Bielsa por hacer scouting avanzado, más Víctor Horta como director deportivo, más una directiva que los apoyó, que esto es importantísimo, lograron diseñar una plantilla donde fueron a buscar jugadores muy particularmente especiales, no eran las figuras de ninguna de las ligas grandes ni tampoco de la misma categoría, para conformar un plantel, ¿sí? Poder que ese plantel cumpla con el sistema táctico tan característico de Bielsa, de presión, de correr, de poder ocupar espacios, bueno, y así se basó un poco el éxito de aquel plantel, que logró subir a la Premier League y se mantuvo. Y bueno, hoy mismo estamos hablando de que el Leeds ha vendido a grandes jugadores por grandes sumas gracias a aquel scouting, ¿no? En este mercado de pases, Calvin Phillips pasó por 50 millones de euros al Manchester City, Rafinha pasó por casi 70 millones de euros a Imagínate. Barcelona, jugadores que el Leeds compró hace ya bastante tiempo por mucho menos dinero, y Bielsa junto a toda esa estructura lo lograron desarrollar. Pero volviendo al caso, realmente ha sido un caso muy enfocado, yo creo, más que nada en buenas herramientas y técnicas de scouting para formar un plantel, y luego vino la parte del análisis de Big Data. ¿Por qué? Porque Big Data muchas veces se habla de varios conjuntos que lo conforman, ¿no? Y yo coincido. Una cosa tiene que ver, por ejemplo, con el scouting, cómo trabajamos para encontrar piezas que se ajusten a nuestro equipo y que no sean carísimas y que no sean codiciadas por todos nuestros competidores. Y ahí Lo, con las métricas que uno quiere, sí, me imagino, ¿no? O sea, buscando, claro, necesito un jugador que me corra a tal velocidad, tantos kilómetros por partido, qué sé yo. Esos datos sí están disponibles, digamos. sí, a ver, disponibles con herramientas que los capturan, ¿no? Los Claro. clubes, hay muchos que no tienen herramientas, obviamente esto, como decíamos, en Latinoamérica está llegando y hay clubes que lo hacen, pero no es todos. En otros lugares del mundo sí tienen acceso a herramientas mucho más accesibles para sus economías también, y son herramientas que justamente hacen analítica de cientos de miles de jugadores. Un caso muy interesante, también para que la audiencia lo pueda investigar, es el de lo que pasó en el Betis con la contratación de Giovanni Lo Celso, el argentino. Bueno, ellos tenían que reemplazar a un jugador que habían vendido, y el Betis dijo, bueno, ¿cómo podemos conseguir un reemplazo que sea una buena inversión, que nos reemplace lo que este jugador nos daba, y a la vez que pueda ser un jugador que se valore a futuro? Bueno, después de escautear todo el mercado global, encontraban en Giovanni Lo Celso el reemplazante ideal, ¿sí? de aquel jugador. Entonces lo compraron, y en la presentación oficial sumaron al director de analítica del club a contar el cómo habían llegado a este proceso, ¿no? Y mostraron, usaron una herramienta llamada DribLab, que es muy interesante, y justamente mostraban gráficos donde mostraban que el jugador que salía y el jugador que llegaba eran casi calcados en Qué habilidades, en locura. desempeño. Bueno, pero eso salió muy bien a la larga, porque después el Betis no solamente lo aprovechó, sino que lo pudo vender por mucho más dinero, pero también hay muchas veces que eso después no sale tan bien. ¿Sí? O sea, muchas veces pasa que luego la realidad
el proyecto, el equipo y todo lo que se venga a futuro, pueden hacer que esa apuesta salga bien o no, ¿no? O sea, no es siempre Claro, claro. garantía de éxito. Hay Pero pocos bueno, ese es ganas. un, claro, te Ahora, decía que ese es un modelo funciona, perdón, sí, sí. un subtexto ahí, digamos, tratando de verlo desde el punto de vista del jugador, y es, aunque tu equipo no gane, todo lo que tú hagas puede ser importante para tu futuro, ¿no? Todos los movimientos tácticos, tu despliegue físico, tus pases acertados, tus recuperaciones, más allá de que tu equipo en ese momento tenga éxito o no, digamos que estás generando estadística que puede jugar a tu favor, ¿no? Totalmente, o sea, data se genera todo el tiempo. En cada partido, como yo te contaba hace un ratito, hay miles de eventos donde lo que haga cada jugador, lo que haga cada sector de mi equipo, el rival, todo genera información que después la podemos analizar para mejorar. Eso es 100% real. Lo que después muchas veces pasa es que llegamos a un punto controversial que es la realidad del equipo, la presión de los hinchas, de los medios de comunicación versus el tiempo que a veces requiere poder desarrollar un proyecto basado en data y que tenga éxito. En Inglaterra, para volver a un ejemplo concreto, el Brentford, un equipo también del ascenso inglés, cuando fue comprado por un propietario que apostaba realmente a la data de una manera muy fuerte, tardó varios años en lograr su objetivo y tuvo muchas críticas en el proceso. Pero después de pasar un tiempo de lograr hacer pruebas, analizar data, comprar jugadores muy puntuales para no excederse de presupuesto, bueno, lograron luego el éxito de ascender después de muchos años a la Premier League. Actualmente siguen estando y bueno, han sido un modelo de éxito de lo que es el fútbol basado en data. Pero el tiempo también es un factor clave, ¿no? No sé cuántos equipos del mundo, y sobre todo los nuestros en Latinoamérica, que hay tanta pasión y tanta necesidad, pueden tal vez estar preparados para apostar un proyecto de larga duración donde el trabajo de la data, el análisis y la apuesta a distintas técnicas pueda dar sus resultados, ¿no? Bueno, ahí es donde tenemos después el debate sobre si en nuestra región es aplicable o no algún concepto de club basado en data o si la realidad a veces hace que sea imposible, ¿no? De acuerdo. Leía, me parece que fue un tweet tuyo que decía que el Big Data finalmente tiene la capacidad de cerrar las brechas, ¿no? Entre los grandes clubes y los que tienen menor presupuesto. Y creo que esto puede aplicar, digamos, a nivel macro en la región, ¿no? Porque Perú, digamos, el fútbol doméstico está todo el tiempo pugnando por subir su nivel. Y dije, mira, es una herramienta interesante, porque si tienes el dinero y la voluntad de invertir, probablemente sea una herramienta que te ayude a eso, ¿no? Totalmente. Y eso es algo que a mí me sorprende todavía que en la región, en Sudamérica, todavía hay muchos mercados que no han visto tal vez esta posibilidad, porque ni siquiera, yo te digo, tal vez hay algunas ligas como la de Brasil o tal vez la de Colombia en algunos equipos y tal vez en México y en Argentina en algunos casos, pero muy puntuales, que realmente han entendido las posibilidades que brinda el Big Data como herramientas para no solamente igualar, sino también para elevar el nivel. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces yo creo que esto ya es un tema más conceptual del fútbol sudamericano. ¿Quiénes son los que toman decisiones, no? ¿Qué formación tienen y qué visión tienen para entender que si apuestan a scouting no tan tradicional como el que siempre hubo, dejan de lado un poco el tema de los representantes que siempre nos van a mostrar un video de 2 o 3 minutos de un jugador que parece que es la reencarnación de Pelé y después no están así? Bueno, si trabajasen con información analítica, podrían elevar el nivel no solamente de sus plantillas, sino eso también después se ve reflejado en la situación financiera y económica, ¿no? Hay muchos clubes que son muy buenos formando juveniles o detectando talento temprano y son clubes vendedores, ¿no? Bueno, en Europa, por ejemplo, pasa que hay un intermedio que es la Liga de Portugal y particularmente Porto, Lisboa y Sporting. Ellos en Europa son elementos de venta, ¿no? Forman jugadores que vienen de otras regiones, los tienen en su liga 1 o 2 años y los venden luego al Big Five de Europa usualmente. Ahora, cuando se dan vuelta, ellos son un club comprador, porque tanto Porto como Lisboa y Sporting, ¿en qué invierten? En jugadores jóvenes de Argentina, de Brasil, de México, de Colombia, de Perú, de Asia, o sea, están cada vez más captando talento para luego formarlo y venderlo luego por mucho más a las grandes ligas. Ha pasado recientemente con el caso de Darwin Núñez, el uruguayo, que de Uruguay saltó a Portugal, siendo joven, pero ya siendo un jugador figura, y se terminó de vender en casi 100 millones de euros al Liverpool en esta temporada, siendo realmente un caso excepcional de crecimiento en muy poco tiempo. Entonces,
tanto en Uruguay, donde lo han formado, como la compra que se hizo por parte del Benfica para formarlo en Europa y luego poder venderlo como un jugador de élite, bueno, ahí es donde uno puede tomar esos casos para decir cómo podemos traer algo de eso a la región y cómo podríamos utilizar la información, la data, el software, los analistas de video, todo para mejorar, ¿no? Claro, y en lugar de que lo haga Portugal, hacerlo nosotros mismos, ¿no? Porque el talento, digamos, que sale de aquí. Ahora, para poder eh, tener una mirada más clara, ¿qué tipo de dato te puede dar el Big Data respecto a un jugador? ¿Qué tipo de analíticas? Bueno, hoy en día casi todo. ¿Por qué? Porque primero se puede analizar su performance con todo lo que hizo en su carrera, ¿sí? Tanto desde juveniles hasta si logró debutar en primera. No solamente lo clásico que es, por ejemplo, rendimiento, si tuvo lesiones o no, qué lesiones tuvo y cuánto tardó en recuperarse, su performance dentro del campo de juego, cuánto corre, cuántos tarda en recuperarse, si es goleador, cuántos goles hizo en cada temporada, con qué pierna, con la cabeza, con todo tipo de información de rendimiento está completa. Lo que también se suma es poder decir cómo funciona como individuo, cómo funciona dentro de un equipo, ¿sí? Su Mm, funcionamiento, cómo funciona en determinados momentos también de presión o no presión. No es lo mismo jugar un partido de una liga doméstica a una final, a un partido internacional, si tiene presencia o no con la selección nacional, ya sea en juvenil. Bueno, hoy podemos tener toda la información de todo lo que hace el jugador, tanto dentro de un campo de juego como fuera. ¿Por qué? Porque hoy también existe tecnología para medir cómo descansa, cómo se alimenta, cómo se recupera, ya sea de un partido o de lesiones, cómo ha sido su performance de vuelta bajo presión o partidos más digamos, frecuentes, cómo se ha destacado jugando en una posición o en otra. Analizando después también se puede trabajar hoy en día con información, que esto se usa también en mercados más avanzados para reconvertir jugadores. Yo, por ejemplo, doy muchas veces un ejemplo que digo, en Argentina particularmente hay una figura que era el del enlace o el enganche o el 10, que era el jugador más clásico de nuestro fútbol hasta la década del 90 o el 2000, que era un jugador muy talentoso, pero que no tenía casi obligaciones defensivas, ninguna. Bueno, el fútbol moderno ha cambiado y requirió que muchos de esos jugadores que eran enlaces muy habilidosos se reconviertan para poder aprender a correr mejor y a qué tareas defensivas hacer, y se reconvierten en un puesto que hoy es mucho más reconocible, que es el doble pivot, el doble 5, el interior. Bueno, eso también se trabajó con información, ¿no? Porque no todos los jugadores tienen el estereotipo para transformarse y lograr un nuevo rol en un equipo. Bueno, hoy el Big Data permite analizar todo eso de maneras diversas, ya sea analizando datos que las propias ligas o asociaciones publican usualmente, pero hoy tal vez es hasta moneda corriente ver que los jugadores utilizan dispositivos de claro. GPS para medir su performance, drones en los entrenamientos para ver cómo corre en un campo de juego, su zona de calor. Bueno, hoy hay realmente una cantidad de herramientas que cada vez va a ser más para justamente tener toda esa información y con eso tomar decisiones, ¿no? Y a eso quería ir, porque uno busca información de Big Data y ve que sus campos de aplicación tradicionales, si quieres, son las finanzas, la banca, la medicina, ¿no? Al punto de que se está utilizando para prevenir enfermedades desde lo genético, qué sé yo. Y ves en estos días que sale el Real Madrid a entrenar con una máscara, parece una máscara de oxígeno, y resulta que se está tomando toda la data de cómo estos señores consumen el oxígeno, cuánto dióxido de carbono expulsan, cómo se recuperan. Incluso estaba leyendo que se puede como simular la altura, ¿no? Que estuvieran jugando en altura Exacto. para ver cómo responden. Y dices, realmente yo creo que estamos entrando en una nueva era, ¿no? Sí, obviamente que, como tú decías, los equipos líderes pueden tener más recursos para innovar, pero esto que tú decías, el oxígeno y la respiración, algo que parece innato al ser humano, en el deporte tiene realmente un impacto grande en cómo podemos tener una mejor performance, en cómo podemos tener mejor duración en un partido de fútbol a nivel físico. Bueno, se tiene que empezar a medir, se mide también en temas cardíacos para ver cómo los jugadores reaccionan ante situaciones. Hoy en día, por ejemplo, también ha crecido mucho el concepto de wearables, que son elementos tecnológicos incluidos en ropa o en cosas que el jugador puede sumar a su vestimenta. En los entrenamientos también se trabaja obviamente con anillos inteligentes, con GPS medidos en remeras, bueno, pero hoy también se ha sumado, por ejemplo, que en las medias, en lo que tiene que ver con el fútbol, se han sumado dispositivos para medir justamente todo lo que sucede de la rodilla hasta el pie,
y ver justamente cómo la performance de un jugador que juega de defensor, un delantero, cuánto influyen los golpes que reciben, los que reciben faltas, qué golpe duele más que otro, dónde se puede lesionar. Bueno, hoy se puede medir todo, y esto que tú decías de Real Madrid es un muy buen ejemplo de seguir avanzando, ¿no? El tema de la respiración para mí es algo clave, y algo donde también estamos empezando a ver que se pone mucho foco es en el descanso, ¿no? Por ejemplo, hay una tecnología muy interesante que es un anillo que se llama Oura Ring, que en Argentina se puso de moda porque lo usaba en la NBA Manu Ginóbili, un gran basquetbolista argentino, lo puso como de moda aquí en Argentina, y ese tipo de anillo y sus distintos competidores de esta marca que yo te contaba son totalmente prácticos, porque un anillo realmente no le molesta a nadie y captura data 24 horas de todo, desde cosas básicas como el pulso, como el ritmo cardíaco y demás, pero sobre todo analiza con súper profundidad el tema del descanso, el del dormir, con todas las fases, ¿no? Del sueño liviano, profundo, el REM. Y eso después, ahí se trabaja con toda esa información a nivel Big Data para hacer recomendaciones personalizadas. Si el jugador debe dormir más horas, menos horas, en qué posición, en qué tipo de colchón, de almohada, en qué tipo de clima, con luz, sin luz, bueno, infinidad de cosas que hoy en día permiten justamente avanzar de una manera que hoy parece futurista, ¿no? Impresionante, la verdad que es una locura. Quería entrar en el tema de Redmayne, porque ya vi que nos va a ganar la hora. Y estuve escuchando el podcast y la verdad muy interesante lo que conversaban junto a Marcelo Gantman, que es tu compañero, que es Sí, periodista, más como nos contabas, respecto a los análisis que hay de las tandas de los penales. Y hay dos datos que me llamaron mucho la atención. Primero decían que la tanda de penales es una de las pocas situaciones en que el equipo chico tiene como 40% de posibilidades más de ganarle al grande, digamos, y después estaba lo del que patea primero, ¿no? El que patea primero tiene sí, mayores chances de ganar. Y bueno, el episodio Redmayne con el arquero bailarín, la verdad que es muy triste para nosotros, pero creo que fue sí. una gran lección de las cosas que pueden pasar al punto que se terminó cambiando la norma desde FIFA, ¿no? Sí, sí, eso obviamente para toda la región, obviamente sé que para Perú fue muy duro porque estaba el juego, la clasificación al Mundial, todos estábamos queriendo que Perú gane realmente, y analizándolo desde el mundo de la data fue realmente llamativo, porque no es la primera vez que en los últimos años, sobre todo, que un entrenador cambia arquero para los penales, ¿no? Pasó en el último Mundial de Rusia, pasó en varias competiciones, en algunas con éxito y en otras no. Hace pocos meses, en una final en Inglaterra, el Chelsea hizo un cambio de arquero, estamos hablando del primer nivel, ingresó Kepa, el arquero más caro comprado por algún equipo de fútbol, y no solamente no atajó ningún penal, siendo supuestamente especialista, sino que marró el propio y perdieron la final, ¿no? Entonces ese es un caso de no funcionó la data o la estadística, pero en muchos otros casos, como la Redmayne, juegan otros factores, ¿no? Porque si bien el caso de Kepa es una final, la clasificación mundial es como lo máximo, tal vez para el tema de la presión. Sumar un arquero que, bueno, tú has escuchado el podcast, es un arquero que no es un arquero de elite, es un arquero que se ha destacado más que nada en Australia, es un arquero ya de más de 30 años y tuvo éxito, entre comillas, en lo que es atajando penales porque tuvo una buena definición en el año 2019. Pero no es que es un especialista que ataja todos los fines de semana un penal, no era ese, pero era mejor en números que el arquero titular. Entonces, el golpe de efecto que logra el técnico de Australia, la forma con esos bailes o con esa forma de intimidar en todo sentido, porque intimidaba por un lado a los que iban a patear, ponía nervioso a Gallese, luego también hablaba con los referees, hablaba con los jueces, hacía todo un show, pero basado también en cierta data, ¿no? De alguna manera. Él contaba que los penales que él pudo detener, él tenía una idea de poder mirar cómo venían caminando desde el mediocampo hacia el punto del penal, los ojos del pateador, la postura, y ahí tomar su decisión de hacia dónde moverse, más allá de que él, por su forma de saltar, automáticamente ya buscaba desconcentrar y correr el foco del shoteador, ¿no? Bueno, es un caso que hoy se toma como un caso de éxito, pero yo les pregunto siempre a colegas, ¿qué pasaba si no atajaba ninguno y Perú clasificaba? ¿Qué visión iba a tener el mundo de ese arquero? Bueno, probablemente de que era un arquero que era totalmente amateur, con técnicas payasescas. Ahí es donde después el resultado hace que uno sea mejor o peor considerado, ¿no? Pero
En ese caso realmente fue llamativo, y eso nosotros en ese capítulo hablamos justamente de algunas estadísticas que hay en el mundo de los penales, como bien tú decías. Pero esto creo que nos sirve para entender lo que yo te contaba al principio, ¿no? Yo, por ejemplo, contaba que en el 30% de los penales pateados en los últimos 20 años en mundiales, Champions League y Copa Libertadores, el 30%, es decir, uno de cada tres, se patea al medio, ¿sí? Del arco. Eso significa que los jugadores buscan asegurar, ¿no? Patear fuerte al medio es como me saco la presión y pateo. Ahora, solamente el 3% de los arqueros se quedan parados para tratar de tener un penal. Entonces, mi pregunta era, si yo sé que uno de cada tres en promedio va al medio, ¿por qué no, yo siendo arquero, por qué no me quedo más veces parado para ver si puedo atajar a alguno? Y ahí es donde después juega, o sea, si fuese todo tan lineal, ya el fútbol no tendría sentido, porque si el arquero tiene su forma de prepararse, sus corazonadas para dónde tirarse, haber estudiado a los pateadores, ¿por qué me voy a quedar en el medio? Bueno, ahí es donde entra ese juego de tengo toda esta información, decido después cómo la uso, ¿no? Los arqueros particularmente. Porque si no sería muy sencillo. Y sí, coincido en lo que dicen los informes que leímos de las tandas de penales igualan a los poderosos contra los pequeños. Todos tienen la misma cantidad de tiros por hacer, todos tienen la presión, y luego se da de que el que comienza a patear suele tener hasta el 60% más de chances de ganar que el que no comienza, ¿no? Acá juegan factores mentales, de estar en ventaja, de darle más tranquilidad a nuestro arquero y próximos pateadores. Bueno, eso hay un montón de datos así que permiten hacerlo, pero el que tú decías, el que a mí más me interesa es que en competiciones cada vez más grandes, mundiales, Copas América, Libertadores, cuanto más grande es el desafío, más chances, más crecen las chances del equipo menor a ganarle al mayor. El mayor suele tener, entre comillas, digamos, ¿no? Más miedo de perder, y ahí es donde crecen las chances del equipo chico. Por más que no tenga mejores yoteadores ni mejor arquero, ¿no? Pero ahí entra el factor psicológico de una manera muy fuerte. Claro, claro, y creo que también sale a relucir más lo humano por ahí, ¿no? Ya no tanto lo físico, tal vez, o incluso lo técnico hasta cierto punto. Se viene el Mundial, ya la FIFA anunció esto del offside semiautomático, que entiendo que también tiene mucho que ver con el uso de la tecnología. ¿Qué nos puedes contar de ese tema? A mí me parece que es algo que está muy bien que se avance, porque realmente hoy el fútbol mundial, de alguna manera, con toda la tecnología que hay, todavía depender de lo que dos hombres vean en tiempo real y levanten su bandera, es algo, digamos, medio obsoleto, ¿no? Con toda la cantidad de tecnología que hay. Bueno, el avance que FIFA propone es el semiautomático. El semiautomático busca bajar mucho el tiempo que se tarda en decir si un offside es o no, a través de instalar cámaras al ras del suelo, en el balón, en la línea de arco. Bueno, yo creo que va a ser una muy buena forma de verlo ya en una competición global como es el Mundial, para ver cómo va a funcionar. Ya hicieron pruebas, la FIFA estuvo haciendo pruebas en torneos juveniles y ha funcionado muy bien, pero más que nada hay que recalcarlo de semiautomático, ¿no? No es que la tecnología reemplaza a los jueces de línea en este caso, tal cual. Es simplemente una ayuda técnica para tomar decisiones más rápido, basado justamente en tecnología. Se supone que hoy un offside que se tarda a veces hasta 30 segundos en cobrar puede bajar a 10 segundos o a 8 con esta tecnología, y puede subir muchísimo más el margen de acierto, ¿no? Hoy en día igualmente el fútbol de alguna manera estaba cubierto por el VAR, porque hoy cada gol que se realiza se revisa, y si había alguna posibilidad de offside, has visto que el VAR busca, traza líneas y tratan de decir si fue o no fuera de juego o no. Bueno, el semiautomático busca acelerar todo ese proceso. Para mí es una gran innovación y creo que forma parte de lo que la FIFA debe perseguir para darle cada vez más herramientas al cuerpo de jueces más que nada y de referees, para poder justamente que el fútbol sea un deporte más justo, aunque hay muchos detractores que no están tan de acuerdo con esto que estoy diciendo y prefieren que el fútbol siga siendo como era, con todos sus aciertos y errores que lo hacían tan particular, ¿no? Claro, más romántico. Pero bueno, después Tal cuando cual. te pasa en contra, no te gusta, ¿no? Nos pasó a nosotros con el partido con Uruguay, que hasta el día de hoy no sabemos si la Tal pelota cual. entró o no. La última, Sí. Agustín. ¿Te gustó la bodycam? Sí, me parece muy interesante. A ver, ahí hay mucho de gaming, de llegar a las Mm, generaciones más jóvenes. No sé, o sea, va a ser una visión totalmente nueva del fútbol en primera persona, como lo ve un jugador.
hay que ver cuánto suma a esto que venimos hablando, ¿no? Al tema de datos, al tema de tomar decisiones. Yo creo que tiene más que ver con el entretenimiento, Sí, con el espectáculo y con, con poder ofrecerle algo nuevo también a las generaciones sub-20 sobre todo. Veremos después la aplicación en el mundo real y cómo eso puede servir para generar nuevos insights dentro de la parte que nos interesa, que es la de la data, ¿no? Pero bueno, me ha gustado, he visto la prueba, parece que uno está dentro de un videojuego, ¿no? Pero totalmente. bueno, vamos a ver cómo performa en competiciones oficiales. De acuerdo, Agustín, te agradezco un montón. La verdad que ha sido súper enriquecedor poder conversar contigo. Se aprende, se disfruta y como te decía, creo que está bueno también como periodistas, como gente que le gusta el fútbol, poder tener miradas diferentes de lo que está pasando en el mundo. Así que muchísimas gracias por estar aquí. No, por favor, ha sido un placer, muchas gracias por invitarme, espero que haya sido entretenido para todos los que nos miran y ojalá que cada vez más esta idea de utilizar información y datos en el fútbol se expanda por toda nuestra región, que seguramente va a ser muy beneficioso para todos. Ojalá que sí. Y que nos ayude a explotar nuestro talento, que creo que lo tenemos, ¿no? Sería clave, sí, sobre todo para el futuro de todo lo que se viene. Abrazo, Agustín. Hasta la próxima. Para todos, muchas gracias.